Para comprender a profundidad Cien años de soledad, es crucial situarla en el contexto histórico de Colombia y América Latina en el siglo XX. La región estaba marcada por conflictos políticos, desigualdad social y la influencia de potencias extranjeras, factores que influyeron directamente en la narrativa de Gabriel García Márquez. A principios del siglo XX, Colombia vivía los estragos de la Guerra de los Mil Días, un conflicto civil devastador entre los partidos liberal y conservador. Este enfrentamiento dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana y sentó las bases para una polarización que persistiría durante décadas. Posteriormente, el periodo conocido como la violencia, 1948 a 1958, exacerbó estas tensiones, con masacres, desplazamientos y una constante inestabilidad política que se convirtieron en parte del paisaje cotidiano del país. A nivel regional, América Latina también enfrentaba una serie de retos. La intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos, la lucha por la independencia económica y la aparición de movimientos revolucionarios generaron un ambiente de resistencia y esperanza. En este escenario, los escritores del boom latinoamericano, incluido García Márquez, encontraron una fuente inagotable de inspiración. En Cien años de soledad, esta compleja realidad se plasma a través de las guerras civiles que afectan a Macondo, los abusos de las compañías extranjeras, como la Compañía Bananera, y las dinámicas de poder que reflejan las tensiones entre modernidad y tradición. García Márquez no solo narra los eventos, sino que también los reinterpreta desde una perspectiva mágica y simbólica que resalta sus implicaciones humanas y universales. Además de la violencia, otro aspecto clave del contexto histórico es la influencia cultural y social. La tradición oral, los mitos y las creencias populares fueron fundamentales para moldear la identidad latinoamericana. En la obra, estos elementos se reflejan en el realismo mágico, donde lo sobrenatural es tan real como los eventos históricos. Entender el contexto histórico no solo enriquece la lectura de Cien años de soledad, sino que también permite apreciar cómo Gabriel García Márquez logró capturar la esencia de una región compleja y diversa en una narrativa poderosa y universal. Acompáñanos mientras seguimos explorando las capas de significado que hacen de esta obra un verdadero clásico.